Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción de Vatican News Radio Vaticano y quien les habla, Patricia Inestrosa, en esta transmisión de hoy, miércoles 11 de enero, desde el aula Pablo VI. El Papa Francisco, dentro de algunos instantes, entrará en esta sala para presidir la catequesis este día. Inicia la serie dedicada a la pasión por la evangelización con el tema El celo apostólico del creyente, la llamada al apostolado. Un aula de Pablo VI ya lista, digamos, para recibir al pontífice que dentro de unos instantes entrará en la parte principal del estrado. Se pueden apreciar algunas parejas de recién casados que, como es tradición, el pontífice al final de la audiencia, al impartir su bendición, la dedica a los niños, los ancianos, los enfermos y los recién casados. También bendice los objetos de devoción como rosarios que los fieles llevan consigo. Recordemos que el Santo Padre ha interrumpido su catequesis, ha dedicado su catequesis a lo que es el ciclo del discernimiento. La lectura de esta mañana será sobre el Evangelio según San Mateo. Dentro de algunos instantes, el pontífice, en estos instantes ya se han abierto las puertas para los oyentes que nos escuchan a través de las radios. A propósito, queremos saludarlas a todas las radios que nos retransmiten y por televisión: Setelmont TV España, Popular Televisión Región de Murcia, España, Radio ACD de México, Radio Regina Chile, Bio Chile, Radio Vicentina de Chile, Radio San Camilo de Perú, Radio La Voz de María, Guayaquil, Ecuador, Radio Mangla en la Patagonia, Argentina, Radio Cáritas Universidad Católica de Paraguay, Radio María Paraguay, Radio María Venezuela, El Salvador, Panamá, Radio Hogar de Panamá, Radio Vida en Abundancia en Estados Unidos, Radio Santa Teresita, siempre en Estados Unidos, Catholic Faith Network y Radio Paz en Estados Unidos, Radio Inmaculada, Inmaculada TV, EWTN TV, ESNEL Sembrador Radio y Televisión, y por supuesto el Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, CELAM, que nos están escuchando a través de Facebook Live. A propósito, también saludamos a quienes nos siguen a través de las redes, en live tweeting, Facebook Live, por YouTube y por nuestro portal. Dentro de unos instantes el Papa da inicio a la catequesis con el signo de la cruz. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. La pace sia con voi. Entre los peregrinos de lengua española han venido de España la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto, Colegio Regnum Christi de Barcelona, Colegio Salesiano María Auxiliadora de Mérida. Egli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore. Como es tradición, el texto bíblico se escuchará en los diferentes idiomas, en francés, alemán, español, portugués, árabe y por último el polaco. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus vit un homme du nom de Matthieu,
assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Parole du Señor. Nuestros dos colegas de la radio, en el italiano y la francesa, han dado el texto bíblico en sus respectivos idiomas y ahora viene nuestra colega del programa inglés. As Jesus was walking along, he saw a man called Matthew sitting at the tax booth, and he said to him, "Follow me." And he got up and followed him. And as Jesus sat down in the house, many tax collectors and sinners came and were sitting with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" But when Jesus heard this, he said, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have come to call not the righteous, but sinners." The word of the Lord. Era el texto bíblico en inglés. A continuación viene el texto que dirá el programa, nuestro lector del alemán. Lesung aus dem Matthäusevangelium. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, "Folge mir nach." Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Und als Jesus in seinem Haus bei Tisch war, siehe, viele Zöllner und Sünder kamen und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, "Wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen?" Er hörte es und sagte, "Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder." Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. A continuación, nuestro colega Renato Martínez, que es el lector oficial de este día, leerá el texto bíblico en español. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, "Sígueme". Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa, yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. A continuación, nuestro colega Silvano Ibroz de la radio dará su lectura en portugués. Jesus viu homem chamado Mateus
sentado no posto de cobrança e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e seguiu-o. Encontrando-se Jesus à mesa em sua casa, numerosos cobradores de impostos e outros pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, diziam aos discípulos: por que é que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Los otros dos idiomas que faltan ahora dentro de algunos instantes, vendrá el lector de la lengua árabe y por último el polaco. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. ومضى يسوع فرأى في طريقه رجلا جالسا في بيت الجباية يقال له متى، فقال له: اتبعني. فقام فتبعه. وبينما هو على الطعام في البيت جاء كثير من الجباة والخاطئين فجالسوا يسوع وتلاميذه. فلما رأى الفريسيون ذلك قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع الجباة والخاطئين؟ فسمع يسوع كلامهم فقال: ليس الأصحاء بمحتاجين إلى طبيب بل المرضى. فهل لا تتعلمون معنى هذه الآية: إنما أريد الرحمة لا الذبيحة، فإني ما جئت لأدعو الأبرار بل الخاطئين. كلام الرب. Era el texto bíblico en árabe y ahora viene la lectora de la lengua polaca. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w... Para quien se acaba de conectar con nosotros, el texto bíblico de hoy es el Evangelio según San Mateo. El Papa está dando inicio a una serie dedicada a la pasión por la evangelización, este día con el tema El celo apostólico del creyente, la llamada al apostolado. Faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Así, de esta manera, en 8 idiomas ha sido leído el texto bíblico con el cual el pontífice dará inicio y estará dirigiendo su catequesis en estos instantes en italiano. Una audiencia lista para escuchar sus palabras. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Iniziamo oggi un nuovo ciclo di catechesi dedicato a un tema urgente, un tema decisivo per la vita cristiana. Empezamos hoy un nuevo ciclo de catequesis dedicado a un tema urgente y decisivo para la vida cristiana: la pasión por la evangelización, es decir, el celo apostólico. Se trata de una dimensión vital para la Iglesia. La comunidad de los discípulos de Jesús, de hecho, nace apostólica, misionera, no proselitista. Y esto desde el inicio hay que diferenciarlo. Ser misionero, ser apostólico, evangelizar, no es lo mismo que hacer proselitismo. Nada tiene que ver una cosa con la otra.
Se trata de una dimensión vital para la Iglesia. La comunidad de los discípulos de Jesús, de hecho, nace apostólica y misionera. El Espíritu Santo la plasma en salida, que sale para que no se doble sobre sí misma, sino que sea extrovertida, testigo contagiosa de Jesús, que la fe se contagia también, llegando a irradiar su luz hasta los confines de la tierra. Pero puede suceder que el ardor apostólico, el deseo de alcanzar a los otros con el buen anuncio del Evangelio, disminuya, que sea tibio. A veces parece eclipsarse. Hay cristianos encerrados en sí mismos que no piensan en los demás. Pero cuando la vida cristiana pierde de vista el horizonte del anuncio, se enferma, se cierra en sí misma, se vuelve autorreferencial, se atrofia. Sin celo apostólico, la fe se marchita. Sin embargo, la misión es el oxígeno de la vida cristiana. La tonifica y la purifica. Emprendemos entonces un camino al descubrimiento de la pasión evangelizadora, empezando por las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia, para obtener de las fuentes el celo apostólico. Después nos asomaremos a algunas fuentes vivas, a algunos testimonios que han encendido de nuevo en la Iglesia la pasión por el Evangelio, para que nos ayuden a reavivar el fuego que el Espíritu Santo quiere hacer arder siempre en nosotros. Quisiera empezar por un episodio evangélico, de alguna manera emblemático. Ya lo hemos escuchado, la llamada del apóstol Mateo, que hemos escuchado, así como él mismo lo cuenta en su Evangelio. Todo empieza por Jesús, el cual ve, dice el texto, un hombre. Pocos veían a Mateo tal y como era. Lo conocían como aquel que estaba sentado en el despacho de impuestos. De hecho, era un recaudador de impuestos, es decir, uno que recaudaba tributos de parte del Imperio Romano que ocupaba Palestina. En otras palabras, era un colaboracionista, un traidor del pueblo. Podemos imaginar el desprecio que la gente sentía por él. Era un publicano, así se llamaba. Pero a los ojos de Jesús, Mateo es un hombre, con sus miserias y su grandeza. Estén atentos a esto. Jesús no se detiene en adjetivos. Jesús siempre busca sustantivos. Este es un pescador, no, esos son adjetivos. Jesús va a la persona, al hombre. Esta es una persona, esto es un hombre, una mujer. Jesús va a la sustancia, al sustantivo, nunca al adjetivo. Deja pasar los adjetivos. Y mientras entre Mateo y su gente hay distancia, ellos miraban el adjetivo, Jesús se acerca a él, porque todo hombre es amado por Dios. También este desgraciado tiene, claro. Más bien, Él ha venido por ese desgraciado. Lo dice el Evangelio. Yo he venido por los pecadores, no por los que están sanos. Esta mirada que ve al otro, sea quien sea, como un destinatario de amor, es el inicio de la pasión evangelizadora. Todo parte de esa mirada que aprendemos de Jesús. Podemos preguntarnos, ¿cómo es nuestra mirada hacia los otros? ¿Cuántas veces vemos los defectos y no las necesidades? ¿Cuántas veces etiquetamos a las personas por lo que hacen o piensan? También como cristianos nos decimos, ¿es de los nuestros o no es de los nuestros? Esta no es la mirada de Jesús. Él mira siempre a cada uno con misericordia y predilección. Y los cristianos están llamados a ser como Cristo,
mirando como Él, especialmente a los llamados alejados. De hecho, el pasaje de la llamada de Mateo se concluye con Jesús que dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y si cada uno de ustedes se siente justos, Jesús se acerca a nuestros límites, a nuestras miserias, para curarnos. Por tanto, todo empieza por la mirada de Jesús. Mira un hombre, Mateo. A esto le sigue un segundo paso, un movimiento. Primero la mirada y segundo un movimiento. Mateo estaba sentado en el despacho de los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Notamos que el texto subraya que se levantó. ¿Por qué es tan importante este detalle? Porque en esa época quien estaba sentado tenía autoridad sobre los otros, que estaban de pie delante de él para escucharlo o, como en ese caso, para pagar el tributo. Quien estaba sentado, en resumen, tenía poder. Y lo primero que hace Jesús es separar a Mateo del poder, del estar sentado recibiendo a los otros. Le pone en movimiento hacia los otros. Le hace dejar una posición de supremacía para ponerlo a la par con los hermanos y abrirle los horizontes del servicio. Esto hace Cristo. Y esto es fundamental para los cristianos. Nosotros, discípulos de Jesús, nosotros, iglesia, ¿estamos sentados esperando que la gente venga? ¿O sabemos levantarnos, ponernos en camino con los otros, buscar a los otros? Es una posición no cristiana. Deja que vengan y yo estoy aquí. Eres tú quien debe acercar. Eres tú quien debe dar el primer paso. Una mirada, Jesús mira, un movimiento, se levanta y finalmente una meta. Después de haberse levantado y haber seguido a Jesús, ¿dónde irá Mateo? Podríamos imaginar que cambiada la vida de ese hombre, el Maestro lo conduzca hacia nuevos encuentros, nuevas experiencias espirituales. No, o al menos no enseguida. En primer lugar, Jesús va a su casa. Ahí Mateo le prepara un gran banquete en el que había un gran número de publicanos. Mateo, o sea, gente como él. Y Mateo vuelve a su ambiente, pero vuelve cambiado y con Jesús. Su celo apostólico no empieza en un lugar nuevo, puro e ideal, sino ahí donde vive, con la gente que conoce. Este es el mensaje para nosotros. No debemos esperar ser perfectos y tener hecho un largo camino detrás de Jesús para testimoniarlo. No. Nuestro anuncio empieza hoy, ahí donde vivimos. Y no empieza tratando de convencer a los otros, sino testimoniando cada día la belleza del amor que nos ha mirado y nos ha levantado. Que sea esta belleza, hay que comunicar esta belleza para convencer a la gente. El mismo Señor, nosotros somos los que anunciamos al Señor. No nos anunciamos a nosotros mismos, ni anunciamos un partido político, sino que anunciamos a Jesús. Tenemos que anunciar a Jesús a la gente. Hay que dejar que el Señor los convenza, no nosotros. Como de hecho nos ha enseñado el Papa Benedicto, la Iglesia no hace proselitismo, crece mucho más por atracción. Esto no tienen que olvidarlo. Cuando irán. Cuando ven cristianos que hacen proselitismo y que hacen una lista de gente para ir, ellos no son cristianos. Son paganos, pero tienen un corazón pagano. La Iglesia crece no por proselitismo, crece por atracción. Una vez, en un hospital, recuerdo, en Buenos Aires,
Se fueron las religiosas que trabajaban ahí porque eran pocas en el hospital. Y vino una comunidad de religiosas de Corea. Llegaron, por ejemplo, un lunes. Tomaron posesión de la casa de las anteriores religiosas. Y el martes fueron a ver a los enfermos, pero no hablaban nada de español, solo hablaban el coreano. Los enfermos estaban felices, porque decían cuántos son lindas estas religiosas, sino que con la mirada, se hablaban con la mirada. Las religiosas comunicaron a Jesús, no se lo tuvieron dentro, sino que lo comunicaron con la mirada. Comunicar a Jesús, no nosotros mismos. Esto es atracción. Esta es atracción, contrario al proselitismo. Este testimonio atractivo y alegre es la meta a la que nos lleva Jesús con su mirada de amor y con el movimiento de salida que su espíritu suscita en el corazón. Y nosotros podemos pensar, si nuestra mirada se parece a la de Jesús para acercar a la gente, para acercarla a la iglesia. Nosotros somos eso. Eran las palabras de la catequesis del Papa Francisco, en el que hoy se ha dedicado a este tema, como él dijo, urgente y decisivo para la vida cristiana, la pasión por la evangelización. A continuación, en cada uno de los idiomas dirán el resumen de la catequesis del Papa. En este momento toca en francés. Una catequesis en la cual el pontífice dice que la comunidad cristiana no debe estar encerrada en sí misma, sino ir afuera, dando valientemente testimonio de Jesús. El Papa Francisco ha iniciado hoy un nuevo ciclo de catequesis dedicado a este tema urgente, la pasión por la evangelización, o sea, dijo Francisco, el celo apostólico. Se trata de una dimensión vital para la Iglesia. La comunidad de los discípulos de Jesús, de hecho, nace apostólica, misionera. El Espíritu Santo la plasma en salida para que no se doble sobre sí misma, sino que sea extrovertida, testigo contagiosa de Jesús, llegando a irradiar su luz hasta los confines de la tierra. Pero puede suceder, dijo Francisco, que el ardor apostólico, el deseo de alcanzar a los otros con el buen anuncio del Evangelio disminuya, que a veces parece eclipsarse. Pero cuando la vida cristiana, dijo, pierde de vista el horizonte del anuncio, se enferma, se cierra en sí misma, se vuelve autorreferencial, se atrofia. Sin celo apostólico, la fe se marchita. En cambio, la misión es el oxígeno de la vida cristiana, la tonifica y la purifica. Et nous, chrétiens, restons-nous ainsi à attendre que les gens viennent, ou bien savons-nous nous lever, nous mettre en route à la recherche des autres? Enfin, Matthieu ne part pas tout de suite en mission, mais il retourne chez lui, transformé y avec Jésus. El Papa nos recuerda que cada uno de nosotros no tenemos que esperar a ser perfectos o haber seguido a Jesús durante mucho tiempo para empezar a dar el testimonio de Él. Nuestra misión, dijo Francisco, empieza hoy, donde cada uno de nosotros vive, en su ambiente, en su casa, en su trabajo.
El Papa en estos instantes dará su saludo a los fieles de lengua francesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Entrando nel tempo ordinario dell'anno liturgico, sforziamoci di vivere con coraggio la nostra fede nella quotidianità della nostra vita. Così testimonieremo Cristo a quanti incontreremo. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a los fieles francófonos. Al entrar en el tiempo ordinario del año litúrgico, esforcémonos por vivir con valentía nuestra fe en lo cotidiano de nuestra vida. Así daremos testimonio de Cristo a quienes encontremos. Que Dios les bendiga. Que Dieu vous bénisse. A continuación, la colega en lengua en inglés presenta los saludos de cada uno de los fieles presentes al Papa Francisco. También recuerda que al final de la audiencia se cantará en latín el Padre Nuestro y el Papa dará la bendición a todos los presentes. En su catequesis, el Papa habló del celo apostólico, que es el oxígeno mismo de nuestra vida cristiana y un índice de la salud espiritual de la Iglesia. Recordó que la misión es este oxígeno de la vida cristiana, la tonifica y la purifica. Y emprendamos entonces, dijo el Papa, un camino al descubrimiento de la pasión evangelizadora, empezando por las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia, para obtener de las fuentes el celo apostólico. Después dijo, nos asomaremos a algunas fuentes vivas, a algunos testimonios que han encendido de nuevo en la Iglesia la pasión por el Evangelio, dijo, para que nos ayuden a reavivar el fuego que el Espíritu Santo quiere hacer arder siempre en nosotros. And called him to become his disciple. Matthew then got up and followed him. Now a changed man, he left behind his ill-gotten gains and embraced with Jesus a life of discipleship and service to others. El Papa Francisco ha iniciado esta serie hablando en este episodio evangélico que de alguna manera dijo es emblemático, y es la llamada del apóstol Mateo, como se ha escuchado en el texto bíblico, así como él mismo dice, lo cuenta en su evangelio. Todo empieza por Jesús, el cual ve, dice el texto, un hombre. Pocos veían a Mateo tal y como era. Lo conocían como aquel que estaba sentado en el despacho de impuestos. A continuación, el Papa dará sus saludos en italiano. Specialmente i gruppi provenienti da Uganda, Australia e Stati Uniti. Rivolgo un saluto particolare ai numerosi gruppi studenti, nonché ai sacerdoti dell'Istituto di Formazione Teologica Permanente del Pontificio Collegio Americano del Nord. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. Doy la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos de Uganda, Australia y Estados Unidos de América. Dirijo un saludo especial a los numerosos grupos de estudiantes, así como a los sacerdotes del Instituto de Formación Teológica Permanente del Pontificio Colegio Norteamericano. Sobre todos ustedes y vuestras familias, invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Se puede apreciar para nuestros amigos que nos están escuchando en radio, un niño alzado un cartelito que dice para el Santo Padre Papa Francisco, con la bandera italiana y la bandera argentina.
versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. En el texto bíblico de hoy, como dijo el Papa, nos fijamos primero en la vocación del apóstol Mateo, que nos habla de una mirada, un movimiento y una meta. Su vocación comienza cuando Jesús le mira con la mirada del amor. Él ve a un hombre. Pocos veían a Mateo tal y como era, lo conocían como aquel que estaba sentado en el despacho de impuestos. De hecho, dijo el Papa, era un recaudador de impuestos, es decir, uno que recaudaba tributos de parte del Imperio Romano que ocupaba Palestina. En otras palabras, dijo en su catequesis, era un colaboracionista, un traidor del pueblo. Podemos imaginar, dijo Francisco, el desprecio que la gente sentía por él. Era un publicano. Pero a los ojos de Jesús, Mateo es un hombre con sus miserias y su grandeza. Y mientras entre Mateo y su gente hay distancia, Jesús se acerca a él, porque todo hombre es amado por Dios. Esta mirada que ve al otro, sea quien sea, como un destinatario de amor, es el inicio de la pasión evangelizadora. Todo parte de esta mirada, dijo el Papa, que aprendemos de Jesús. ¿Podemos preguntarnos cómo es nuestra mirada hacia los otros? ¿Cuántas veces vemos los defectos y no las necesidades? ¿Cuántas veces etiquetamos a las personas por lo que hacen o piensan? También como cristianos nos decimos, pregunta el Papa, ¿es de los nuestros o no es de los nuestros? Esta no es la mirada de Jesús. Él mira siempre a cada uno con misericordia y predilección. Y los cristianos están llamados a ser como Cristo, mirando como Él, especialmente a los llamados alejados. De hecho, el pasaje de la llamada de Mateo se concluye con Jesús que dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por tanto, dijo el Papa, todo empieza por la mirada de Jesús. A esto le sigue el segundo paso, un movimiento. Verkündigung beginnt dort, wo wir leben, hier und heute. Mateo estaba sentado en el despacho de los impuestos y Jesús le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Notamos, dijo Francisco, que el texto subraya que se levantó. A continuación, el Papa da sus saludos a los de lengua alemana. Saluto con affetti fedeli in lingua tedesca. Come ci ha insegnato Papa Benedetto XVI, vi invito a guardare con fiducia a Gesù Cristo il Salvatore. Così possiamo sperimentare, come l'Apostolo Matteo, l'amore e la misericordia del Signore. Dio benedica a tutti. Saludo con afecto a los fieles de habla alemana. Como nos ha enseñado Benedicto XVI, les invito a mirar con confianza a Jesucristo el Salvador. Así podemos experimentar, como el apóstol Mateo, el amor y la misericordia del Señor. Que Dios les bendiga a todos. A continuación, nuestro colega Renato Martínez hablará a los fieles y mandará los saludos al Papa Francisco. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas,
En esta catequesis comenzamos un nuevo argumento, la pasión por la evangelización, o dicho de otro modo, lo que se llama el celo apostólico. Una dimensión esencial de la Iglesia es ser misionera, salir a irradiar a todos la luz del mensaje evangélico. Cuando esta dimensión se pierde, la comunidad se enferma, se cierra en sí misma y se atrofia. Son los cristianos atrofiados. Hoy reflexionamos sobre la conversión de Mateo, en particular sobre 3 elementos que podemos distinguir en este relato de evangelio que escuchamos. Todo comenzó cuando Jesús vio a un hombre, Mateo, no lo juzgó por lo que hacía, era un publicano, sino por su realidad íntima, con sus virtudes y sus defectos. Al llamarlo, Mateo se levantó, dejó su puesto de autoridad, dejó sus seguridades y se puso a disposición de Jesús en una actitud de servicio a los demás. Después de su conversión, Mateo no se fue a un lugar lejano e idílico, sino que regresó a su casa. Al volver ya no era el mismo. El encuentro con Jesús lo había cambiado, convirtiéndolo en un auténtico testigo de la alegría del Evangelio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay colombianos, venezolanos, uruguayos, argentinos, mexicanos, españoles. ¿Cuántas banderas? Pidamos a Dios la valentía de Mateo para que también nosotros, al sentir la mirada del Maestro que nos interpela y nos descubre como somos, seamos capaces de alzarnos de nuestra postración y ser sus testigos en nuestra vida cotidiana. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Era el resumen que el pontífice ha hecho en nuestro idioma, con mucha alegría y efusión. Ha saludado a los diferentes grupos, símbolos que se encuentran en la aula Pablo VI. Damos paso a los de lengua portuguesa sin comentarios, puesto que somos afines entre nosotros, muchos nos entendemos el portugués. E rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora o resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. A paixão pela evangelização é uma dimensão vital da Igreja. Sem zelo apostólico, a fé definha e morre. A missão é o oxigênio da vida cristã. A partir de hoje, gostava de vos falar do zelo apostólico, procurando conhecer melhor e assumir esta paixão evangelizadora. E começo pela chamada do publicano Mateus para seguir Jesus. Ele cobrava os impostos para Roma, a potência estrangeira ocupante da nação. E por isso era mal visto por todos. Pior ainda, não o podiam ver. Mas Jesus é diferente de todos. Vê Mateus sentado no banco de cobrança e aproxima-se dele. Porque todo homem é amado por Deus. Este olhar que vê o outro como destinatário do amor é o início da paixão evangelizadora. O segundo passo que Jesus fez foi arrancá-lo do banco, onde esperava que a gente lhe fosse entregar o imposto devido. Diz-lhe Jesus: segue-me. Ele levantou-se e seguiu. É fundamental que nós, discípulos de Jesus, não fiquemos sentados à espera que as pessoas venham, mas temos de nos levantar,
procurar os outros, caminhar com os outros. O terceiro passo é a meta. Poder-se-ia pensar na saída para novos horizontes, novas experiências, novos encontros, mas não. Ao menos por agora. A primeira coisa que Jesus faz é ir à casa de Mateus, onde ele lhe prepara um grande banquete. Mateus volta ao seu ambiente, mas regressa mudado e com Jesus. O seu zelo apostólico não começa num lugar novo, puro, ideal, mas lá mesmo onde vive, com as pessoas que conhece. E não começa procurando convencer os outros, mas testemunhando dia a dia a beleza do amor que pousara o seu olhar sobre ele y o fez levantarse. Después del resumen en portugués, ahora escuchemos al Santo Padre en sus saludos a los fieles de lengua portuguesa. Pellegrini di lingua portoghese, particolare i notarios e registratori del Brasile e dal Portogallo, il gruppo de Cantares Pedramura e i sacerdoti del decanato Trofa Villa do Conde. Desidero ricordarvi che per testimoniare Gesù non dobbiamo attendere di essere perfetti e di aver fatto un lungo cammino dietro a Lui. Il nostro annuncio comincia oggi, proprio dove viviamo. Pregate per me, anche io vi assicuro la mia preghiera e vi benedico. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, em particular os notários e registradores do Brasil. E de Portugal, o grupo de Cantares Pedra Moura e os sacerdotes da Vigararia Trofa Vila do Conde. Gostava de vos lembrar que, para dar testemunho de Jesus, não precisamos de esperar até ser perfeitos e ter percorrido um longo caminho atrás dele. O nosso anúncio começa hoje, lá onde vivemos. Rezai por mim, não vos faltará a minha oração e a bênção de Deus. A continuación viene el resumen en árabe. Recordamos la catequesis del Papa, donde dice que es esencial que nosotros, discípulos de Jesús, no nos quedemos sentados esperando a que la gente venga, sino que debemos levantarnos, buscar a los demás, caminar con los demás. Después de recordar el Papa que son 3 los momentos importantes en los cuales Jesús busca para que realicemos esta misión, este camino apostólico, es la mirada. Todo empieza por la mirada de Jesús. A esto le sigue el movimiento. Mateo estaba sentado en el despacho de los impuestos y Jesús le dice, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Notamos que el texto subraya que se levantó, dijo el Papa. Y se pregunta, ¿por qué es tan importante este detalle? Porque en esa época quien estaba sentado tenía autoridad sobre los otros que estaban de pie delante de él para escucharlo, o como en ese caso para pagar el tributo. Quien estaba sentado, en resumen, dijo Francisco, tenía poder. Lo primero que hace Jesús es separar a Mateo del poder, del estar sentado recibiendo a los otros, y lo pone en movimiento hacia los otros. Le hace dejar una posición de supremacía para ponerlo a la par con los hermanos y abrirle los horizontes del servicio. Esto hace Cristo y esto es fundamental para los cristianos, afirmó el Santo Padre. Nosotros, discípulos de Jesús, nosotros, Iglesia, ¿estamos sentados esperando que la gente venga o sabemos levantarnos, ponernos en camino con nosotros, buscar a los otros? Una mirada, un movimiento y finalmente una meta. Después de haberse levantado y haber seguido a Jesús, el Papa pregunta, ¿dónde irá Mateo? Podríamos imaginar que cambiaba la vida de ese hombre. El Maestro lo conduzca hacia nuevos encuentros, nuevas experiencias espirituales. En cambio, no lo sucede enseguida.
En primer lugar, Jesús va a la casa de Mateo y ahí le prepara Mateo un gran banquete en el que había un gran número de publicanos. Mateo vuelve a su ambiente, dijo Francisco, pero vuelve cambiado y con Jesús. Su celo apostólico no empieza en un lugar nuevo, puro, ideal, sino ahí donde vive, con la gente que conoce. Y este es el mensaje para nosotros. No debemos esperar ser perfectos y tener hecho un largo camino detrás de Jesús para testimoniarlo. Nuestro anuncio empieza hoy, ahí donde vivimos, y no empieza tratando de convencer a los otros, sino testimoniando cada día la belleza del amor que nos ha mirado y nos ha levantado. Como de hecho nos ha enseñado el Papa Benedicto, dijo Francisco, la Iglesia no hace proselitismo, crece mucho más por atracción. Ese testimonio atractivo y alegre es la meta a la que nos lleva Jesús con su mirada de amor y con el movimiento de salida que su espíritu suscita en el corazón. وأن نشهد كل يوم لجمال حب يسوع الذي نظر إلينا وأقامنا فأرسلنا إلى جميع إخوتنا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق. A continuación, el Santo Padre saluda a los fieles de lengua árabe. Non dobbiamo attendere di essere perfetti e di aver fatto un lungo cammino dietro a Gesù per testimoniarlo. Il nostro annuncio comincia oggi, lì dove viviamo, e non comincia cercando di convincere gli altri, ma testimoniando ogni giorno la bellezza dell'amore che ci ha guardati. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de lengua árabe. No debemos esperar a ser perfectos y haber recorrido un largo camino detrás de Jesús para dar testimonio de Él. Nuestro anuncio comienza hoy allí donde vivimos y no comienza tratando de convencer a los demás, sino testimoniando cada día la belleza del amor que nos ha mirado. Que el Señor les bendiga a todos y les proteja siempre de todo mal. Por último, viene a continuación la colega en lengua polaca que dará el resumen del pontífice en su idioma. Pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniające modlitwie we wszystkich intencjach. Recordamos esta catequesis del Papa ha comenzado con un nuevo argumento, la pasión por la evangelización o el celo apostólico. Una dimensión esencial, dijo el pontífice de la Iglesia, es ser misioneras y salir a irradiar a todos la luz del mensaje evangélico. Pero advierte que cuando esta dimensión se pierde, la comunidad se enferma, se cierra en sí misma y se atrofia. Nos convertimos en cristianos atrofiados. El Papa anunció que en cada una de sus catequesis tomará el ejemplo de diferentes personas que ayudarán a entender lo que el significado de este argumento, la pasión por la evangelización. Hoy estamos reflexionando, dijo, la conversión de Mateo, en particular sobre 3 elementos que se pueden distinguir en el relato del Evangelio: la mirada, el movimiento y la meta. Z czasem przygasa, słabnie zapał. Gdy jednak życie chrześcijańskie traci z oczu perspektywę przepowiadania, zamyka się w sobie. Bez gorliwości apostolskiej wiara... El Papa recordó que Jesús no usa adjetivos, usa sustantivos. Que cuando vio a Mateo, vio a un hombre, no lo juzgó por lo que hacía, sino por su realidad íntima, con sus virtudes y sus defectos. Al llamarlo, Mateo se levantó, dejó su puesto de autoridad y sus seguridades y se puso a disposición de Jesús en una actitud de servicio a los demás. Mateo no fue a un lugar lejano o idílico después de su conversión, sino que regresó a su casa. Al volver ya no era el mismo.
el encuentro con Jesús lo haya cambiado, convirtiéndolo en un auténtico testigo de la alegría del Evangelio. A continuación, el Papa dará su saludo a los fieles en lengua polaca dentro de algunos instantes. Wraca do swojego środowiska, ale wraca tam odmieniony i z Jezusem. Jego gorliwość apostolska nie zaczyna się więc w jakimś idealnym miejscu, ale tam, gdzie żyje i z ludźmi, których zna. Jest to przesłanie dla nas. By świadczyć o Jezusie, nie musimy czekać, aż będziemy doskonali i przejdziemy długą drogę za Jezusem. Nasze przepowiadanie zaczyna się dzisiaj, tam, gdzie żyjemy. Papież Benedykt uczył nas, że Kościół nie uprawia prozelityzmu. On rozrasta się raczej przez przyciąganie. Takie właśnie świadectwo jest celem, do którego prowadzi nas Jezus. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi. Nei giorni scorsi abbiamo reso grazie a Dio per la persona, l'insegnamento e l'esempio del Papa Emerito Benedetto XVI. La sua fede vi stimoli nella crescita spirituale basata sulla verità del Vangelo e sull'amore fraterno, testimoniati in famiglia, nell'ambiente di lavoro e nella vita sociale. Vi benedico di cuore. Saludo cordialmente a los polacos. En los últimos días hemos dado gracias a Dios por la persona, la enseñanza y el ejemplo del Papa Emérito Benedicto XVI. Que su fe les estimule en vuestro crecimiento espiritual, basado en la verdad del Evangelio y en el amor fraterno, testimoniado en la familia, en el ambiente de trabajo y en la vida social. Les bendigo de corazón. W środowisku pracy i w życiu społecznym. Z serca wam błogosławię. A continuación, nuestro colega Alessandro viene a darle los saludos al pontífice de parte de todos los fieles de lengua italiana. Desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A los fieles les recuerda que al final de la audiencia se rezará, se cantará en latín el Padre Nuestro. El Papa impartirá la bendición apostólica a los ancianos, niños, enfermos y recién casados. Y bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno de los fieles ha traído consigo. A continuación, los saludos del Papa en italiano. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. Animo a todos a crecer cada día más en el amor a Jesús mediante el anuncio del Evangelio, especialmente a través del testimonio de la comunión en la caridad. Por último, mis pensamientos se dirigen como de costumbre a los jóvenes, los enfermos, los ancianos, los recién casados. Con el impulso y la generosidad de los creyentes en Cristo, sean siempre constructores de paz y concordia, mediante un compromiso constante de diálogo con los que les rodean. Y no olvidemos a la atormentada Ucrania, siempre en nuestros corazones, a este pueblo que experimenta crueles sufrimientos. Expresamos nuestro afecto, nuestra cercanía y nuestras oraciones. Me mantengo unos instantes en silencio delante a la icona de nuestra Virgen, conocida como la Virgen del Pueblo, venerada en Belarus, rezando para que ese país encuentre la paz. Invito a unirse espiritualmente con esta en mi oración. Un minuto de silencio.
Un minuto de silencio, el pontífice lo ha pedido para nuestros oyentes de radio, pidiendo por Bielorrusia, pidiendo por la paz delante del icono de la Virgen María. Un minuto de silencio delante de la Virgen María, la Madre de los Pueblos. A todos les doy mi bendición. En estos momentos está por iniciar el canto en latín del Padre Nuestro. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y es así, amigos oyentes, como concluye esta catequesis en la cual inicia esta primera serie del Papa con el tema La pasión por la evangelización o el celo apostólico, donde Francisco en esta ocasión, retomando lo que es el texto de San Mateo, recordó que la misión de la Iglesia y de nuestra vida como cristianos es anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Con esta nueva serie de catequesis, Francisco quiere recuperar la pasión por la nueva evangelización, reavivando el fuego del celo apostólico por la misión de la Iglesia. Hasta aquí con nuestra transmisión. Un saludo de quien los ha acompañado hasta ahora, Patricia Inestrosa. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.